ciudadana hoy es el problema más sentido por la población. Es muy grave la situación que estamos atravesando en las principales ciudades. Lima Metropolitana, Trujillo, La Libertad, tienen índices de percepción de inseguridad sumamente elevados. Y tenemos un gran problema también a nivel de lo que es la conservación o la protección del medio ambiente. Nuestro país es un país minero y la minería legal tiene resistencias por parte de la población. La minería ilegal está arrasando lamentablemente grandes partes de nuestros territorios, generando economías informales y sobre todo grandes problemas sociales. ¿Cómo ha ido atravesando? Yo le pido al doctor Hiedro que me pueda avisar cuando esté más o menos en la mitad para tener una idea. No quiero extenderme, pero tampoco quiero dejar de decir lo principal que quiero decir. Estos son, digamos, los últimos 30 años de nuestro sistema sanitario. En los 90s, el fujimorismo tuvo un decenio, y en este decenio estuvo muy influenciado por el consenso de Washington, por una reducción del Estado, por promover la inversión privada en salud y en educación, y aproximadamente a partir de los años 95 se impulsa lo que ahora ya se denomina muy claramente el aseguramiento universal, o sea, la política del aseguramiento en salud, donde el seguro debe cubrir a toda la población en la medida en que la población pueda solventar directamente o a través de, digamos, el empleo formal o los impuestos, y por otro lado aquella población que no cuenta con los recursos, que es pobre o pobre extrema, subsidiado por el Estado, obviamente cubierto por los impuestos generales. Seguro materno-infantil y seguro escolar gratuito fueron, digamos, los gérmenes de lo que hoy es el seguro integral de salud, que es el seguro público que tiene muchas carencias, pero que existe como tal, con esa denominación, y que cubre de manera gratuita el plan esencial de aseguramiento en salud, un paquete esencial a toda la población que no tiene un seguro, ya sea como seguro social o como seguro privado. O sea, me he ido desde el año 97 hasta el año 2019, porque ha ido evolucionando. El año 2002 se crea el Seguro Integral de Salud para pobres y pobres extremos con determinado grupo etario, materno-infantil. Luego se amplían los grupos etarios, luego se amplían los grupos vulnerables, no necesariamente pobres o pobres extremos, luego se incorporan los informales y finalmente, como les decía, este famoso decreto de urgencia 017, casi prepandémico, 017-2019, dice: hemos resuelto el problema del aseguramiento en salud en el país, todos están asegurados. Si no tienes un seguro que tú has pagado o que tu empleador te está financiando, estás asegurado por el Seguro Integral de Salud. Lo cual tendría que ser una excelente noticia, pero no lo es, porque la capacidad de respuesta del sector público no se incrementó y por lo tanto las colas se hicieron más grandes, y por lo tanto aquellos que tenían más posibilidades, ya sea por las redes de soporte social, por el nivel socioeconómico o por su domicilio en las capitales, pues son más fáciles de adelantarse en la cola, y quienes sufren más producto de esta política que teóricamente estaba dirigida para ellos son los más pobres, ¿no? La cola se hace más grande y los pobres se van al final. Y bueno, esto es, ¿no? Este es el modelo que nos han vendido, este es el modelo que a nivel internacional se impulsa mucho y que busca lo que llamamos la cobertura universal en salud. Entonces, el Perú es un ejemplo, digamos, muy bueno de cómo esta gran política no funciona. Porque ya tenemos a todos asegurados, sin embargo el acceso cada vez es menor, es más
más restringido. Y no solamente a nivel de lo que les comentaba, en el sector público propiamente dicho, lo que sería pues la asistencia pública en nuestros países, que sin fortalecer o mejorar su capacidad de respuesta ha dicho todos pueden entrar, sino que el seguro social, que es, digamos, proviene de una mirada mucho más ambiciosa y basada en la búsqueda de la seguridad social universal, este seguro social que ahora solamente es de salud, año a año viene siendo petardeado por normas, por leyes que también le dicen lo mismo. Incorpórese al seguro social a tal nuevo grupo, a tal otro nuevo grupo, a tal grupo etario, pero sin ningún aporte presupuestal adicional. Entonces, eso es lo que estamos viviendo el fracaso del aseguramiento universal de salud en el Perú. Y como resumen, tenemos al sector público, asistencia social, al seguro social, del que les acabo de comentar, pero que básicamente es como en nuestros países se han implementado justamente los seguros sociales, es para la clase trabajadora y sus derechohabientes. Y el sector privado, que es para todos, los que puedan pagar, ¿no? Entonces, tenemos el Ministerio de Salud, que es el ente rector, que ha perdido rectoría justamente por este proceso de descentralización. Tenemos un ente fiscalizador que se ha fortalecido, pero que no se atreve a ejercer su rol, digamos, algunos decimos afortunadamente, porque tendrían que cerrar prácticamente el sector público. Hemos visto que en otras latitudes este mecanismo de, digamos, canibalismo estatal, en el que el gran supervisor lo ve del Estado, mira a la institución pública y al decretar que no cumple con todos los estándares, pues la sanciona y la cierra, fomentando el desarrollo privado. Eso no tanto ha ocurrido en nuestro país. De hecho, en nuestro país la participación privada es limitada. Ha habido un periodo muy interesante entre el año 2000 y 2015, en el cual este aseguramiento universal promovió la participación privada a nivel prestacional. Se buscaba, incluso hubieron algunas huelgas y se aprovechó esas huelgas nuestras para implementar algunas normas que faciliten el suplir, digamos, la actividad que las entidades públicas o los hospitales públicos tenían ciertas limitaciones por estas medidas de fuerza con entes privados. Sin embargo, como consecuencia de eso, como el Estado peruano es muy mal pagador, los privados finalmente han preferido no continuar o no ir por ese lado, sino desarrollarse en el mundo alternativo, asumiendo que el sistema público no tiene, digamos, un norte adecuado y van directamente a través del aseguramiento privado o la prestación directa. Tenemos en seguros, el marrón, vemos el SIS, es el Seguro Integral de Salud del que les comentaba. El FISAL es como un complemento para el alto costo, que también tiene un techo presupuestal bastante bien limitado. Las Fuerzas Armadas y Policiales tienen seguros públicos que cubren para ese grupo específico. Salud es lo que yo les hablo, el seguro social, es un sinónimo. Antes se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy se llama Salud. Y luego vienen las EPS y los seguros privados. Y luego la red prestacional, las distintas redes prestacionales, dentro de las cuales el sistema público es el que tiene una red mucho más grande y penetrada hasta las zonas más alejadas, pero con una bajísima capacidad de respuesta, capacidad resolutiva. Y la población beneficiaria, bueno, es la víctima del sistema. Entonces, actualmente ya somos 36 millones de habitantes, ¿no? y 36 millones de afiliados. Entonces, esto es, por si acaso, no es una diapositiva mía, no es una diapositiva del gobierno que dice, bueno, ya lo logramos, ¿no?
Sin embargo, en el año 2018, antes de la pandemia, ya nosotros estábamos muy expectantes, viendo cómo Perú está a la vanguardia del aseguramiento, con un 78% de asegurados. Sin embargo, en la medición también de la misma Organización Panamericana de la Salud, el país con mayores barreras de acceso efectivo era Perú, 68-66%. Entonces, eso vivíamos antes de ese decreto que les he comentado. O sea, después de eso, con seguridad, las cifras han empeorado. Esto lo voy a ir pasando. Y bueno, con relación a la pandemia, fuimos el país con mayor incremento de la mortalidad general a nivel mundial durante la pandemia. Estos son los principales resultados, ¿no? Perú alcanzó la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo durante la pandemia. Fueron casi 200.000 fallecidos. De hecho, aproximadamente 700 médicos fallecieron durante la pandemia en el Perú. Y bueno, básicamente ahí lo que recordamos es que con un sistema como el que les acabo de comentar, es evidente que frente a una posible nueva pandemia o crisis, catástrofe, seremos nuevamente aquellos que más sufriremos. Ahora voy a comentar, yo sé que no todos son médicos, pero tengo grandes líderes, colegas, entonces, y estoy seguro que puede ser de vuestro interés. ¿Cuál es la situación del médico en el Perú? Es complejo y hay mucho que podemos decir. Algunos datos, ¿no? Actualmente hay una desprotección social progresiva, sistemática. Ya nuestros maestros, nuestros hermanos mayores, al jubilarse, cumplir 70 años, lo que buscan, el mayor logro, la mayor lucha hoy para un médico que cumple 70 años es que le permitan seguir trabajando hasta los 75. Eso es terrible. Y eso nos exigen, el Colegio Médico ha pedido eso, porque es a corto plazo lo único que se les puede ofrecer. Pero por supuesto, eso en realidad lo que significa es que estamos sumamente mal, ¿no?, a nivel de capacidad de dar soporte y un mínimo de gratitud a nuestros colegas que han dedicado su vida por los pacientes y los ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes estamos ingresando a un mercado laboral donde cada vez más la locación de servicios, ¿no?, servicios terceros, servicios no personales, como seguramente ustedes ya los ubican, es el principal mecanismo de inserción laboral en el sector público. Sabemos de que por naturaleza, esta característica de servicio no es un trabajo dependiente, ¿no? Pero así ya se ha oficializado en el sector público peruano. Y bueno, esto viene inclusive adicionándose al hecho de que otro gran logro que hemos obtenido, obviamente es sarcasmo, hace pocos meses, es que se le permita al médico trabajar en más de una institución pública a la vez, lo cual estaba prohibido constitucionalmente para todos, pero se ha hecho una reforma constitucional para que se permita. Lo cual, por supuesto que es un parche más, pero en absoluto es una solución. De hecho, aprovecho como pequeño paréntesis a reconocer y agradecer el liderazgo de Argentina en la Confederación, en la CONFEMEL, y de manera especial del doctor Ignacio Elif, quien expone, ¿no?, frecuentemente los serios problemas sobre la salud mental en el trabajo médico. Ya nos imaginamos, y no solo nos imaginamos, sino ya estamos trabajando, incluso a nivel multinacional, este diagnóstico, porque esta reforma constitucional, este parche, en realidad es un riesgo mucho mayor para la salud mental de los médicos en general y de los médicos jóvenes, que son quienes más entusiastas trabajan sin cesar durante horas sin dormir. Y bueno, tenemos la misma corriente que hay de penalización
o de señalamiento hacia el médico como principal responsable de los problemas de nuestro sistema de salud por parte de cualquier gobierno de turno, bandera de derecha o de izquierda. El médico es el culpable de que nuestro sistema esté como tal, y los pacientes lo creen porque los pacientes llegan y es el médico el que les dice, bueno, no tengo, no te puedo tratar. Y la violencia contra los médicos viene en boga, viene en aumento. Tanto es así que el mismo colegio médico ha implementado una defensa legal ya desde hace más de una década hacia todos los médicos como parte de los servicios a los cuales tienen derecho. Bueno, múltiples regímenes laborales, el más precario es el que se denomina pues locación de servicios, que no es un régimen laboral en sí mismo. Y la Superintendencia Nacional de Salud, de las que les comenté, que justamente no está persiguiendo necesariamente a las instituciones o a los capitales o las públicas o las privadas, sí ha implementado un formulario usando justamente la tecnología, que la tecnología se puede usar según el objetivo, para el bien, para el mal, en fin, ¿no? Para vigilar y supervigilar a los médicos, y todos los horarios en todas las instituciones donde trabajan tienen que ser registrados en la Superintendencia Nacional de Salud. Esto, por supuesto, ha generado una crítica y una exigencia por parte del Colegio Médico. En el Perú tenemos el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud, obligatorio al primer año de ejercicio profesional. Y actualmente esto representa dos grandes problemas, porque como no hay plazas para todos, hay plazas gratuitas. Uno está obligado a hacer el servicio, entonces lo hace gratuitamente para no perder tiempo. Y por otro lado, existen zonas no solamente muy alejadas, sino donde la seguridad no está garantizada, y ha habido entre 1 y 4 médicos serumistas fallecen al año justamente dentro de este servicio. Entonces esas dos situaciones, sí, es terrible, esas dos situaciones se han incrementado, se han empeorado, porque el número de egresados médicos al año también se está incrementando exponencialmente. La educación médica se ha convertido en un negocio, literalmente, y las garantías de calidad ya no existen en nuestra formación. Eso perjudica al paciente, perjudica el prestigio de la profesión, perjudica nuestro futuro. Y el residentado es la especialización médica que está, digamos, organizada bajo determinados estándares. Este es uno de los retos que me está tocando enfrentar como decano actualmente, que han aprobado una ley en el Congreso de la República en el contexto, en este marco de la desinstitucionalización, del clientelismo y de la respuesta más hacia los distintos estímulos que no necesariamente son las necesidades del país. El Congreso ha aprobado de que el cirujano dentista realiza actos médicos, ¿no? Por ley. Entonces, esto ha generado por parte de toda la orden pues una lucha muy, muy fuerte para su derogatoria, y estamos en ese proceso actualmente. Estamos en un momento en el cual buscamos en el Colegio Médico generar un cambio para mejor, una transformación que nos permita poner en el máximo valor posible el que una organización reúna a todos los médicos del país. Sistema Nacional de Salud, trabajo médico, acto médico, educación médica y la reforma institucional serán el tema del 5 al 7 de noviembre, donde estoy seguro, confío en que representantes de este país también nos acompañarán, por supuesto, en este momento tan importante. Y estamos apuntando a proyectos de ley, ¿no? Uno de los puntos más importantes es la calidad en la educación médica, sobre el cual existe un sistema de acreditación, de licenciamiento que buscamos poner en valor, y que haya un examen, una evaluación para todos los que van a egresar, la misma evaluación independiente de qué universidad de procedencia sea, como condición para el título profesional.
Y lo bueno, lo más interesante es que hemos logrado el consenso con las mismas universidades para impulsar este proyecto de ley. Y bueno, distintos temas, ¿no? La colegiatura universal y obligatoria es para nosotros pues un baluarte y debemos ser embajadores de esta política. De igual forma, nuestras instituciones, estoy seguro que no me voy a equivocar, están en crisis permanente. La institucionalidad es un valor que está frecuentemente amenazado. Y como Colegio Médico del Perú, en este momento, que es cierto, lidero a todos los colegios profesionales en el país. Una principal política y estrategia en sí es recuperar la confianza de nuestros miembros de la orden, recuperar la confianza de los médicos del país, que muchas veces preguntan, así como escuché al doctor Jorge Hiedra, bueno, los médicos dirán, ¿qué hace la RAS o qué hace la Compra? Bueno, igual, en el Perú, ¿qué hace el colegio médico por mí? ¿Por qué me obligan? Yo tengo que pagar 35 soles, que básicamente más o menos unos $10 mensuales que todos los médicos del país abonan al colegio médico. Y en ese sentido, bueno, estamos utilizando la transformación digital para vincular nuevamente al colegio con los médicos. Tenemos un currículum vitae digital, tenemos un proceso de recertificación, educación médica continua gratuita, virtual también, en fin, una serie de servicios que para nuestros colegas son muy importantes y que muchas veces no conocen. La defensa legal gratuita, un seguro también de salud contra accidentes para todos los médicos hábiles, y tenemos un servicio médico digital, que es lo último un servicio médico familiar, que es de lo último que quisiera hablar un par de minutos. Tenemos un seguro de salud. Como es un congreso de la RAS, quiero compartir con ustedes esa información. Nosotros tenemos un seguro de salud, que es un seguro del colegio médico, y consiste fundamentalmente en que bajo una inscripción y una prima, todo médico y su familia tiene la posibilidad de acceder. De hecho, quienes creemos en el derecho a la salud, no somos, digamos, muy proclives a promover el aseguramiento, pero la realidad está por encima de todo. Y básicamente para protegernos, desde el año 2003 existe este seguro que se llama Servicio Médico Familiar. Que bueno, es uno de los logros de nuestra gestión, porque hemos encontrado en una situación un tanto dramática. O sea, un seguro, cuando no es manejado de manera profesional, pues tiende a quebrar. Nosotros encontramos nuestro seguro con 13 millones de soles, básicamente unos 4 millones de dólares en déficit, en deuda, y una deuda creciente de aproximadamente $150.000 mensual en déficit. Y deudas por carta de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos inmediatamente? De hecho, soy el primer médico gestor que es decano del colegio médico. Eso tenía que marcar, sí, la diferencia. Hemos convocado a los colegas gestores para poder profesionalizar la organización de este seguro. Hemos fortalecido pues los mecanismos de auditoría, se han optimizado, los procesos se han digitalizado, y hemos revertido lo que nosotros encontramos, que eran los afiliados saliendo cada mes, perdiendo afiliados, y también perdiendo proveedores. Cuando ya no cumplíamos con las deudas, los proveedores dejaban de atender a nuestros beneficiarios. Se ha renegociado con los principales proveedores y ahora ya estamos en un proceso de ampliación más bien de nuestra red nacional y formulando nuevos planes de seguro. Es bueno, una noticia que más que a nivel técnico es compartirles un tanto cómo el colegio médico en el Perú tiene una serie de iniciativas, de programas
Uno de ellos es de los más delicados, podríamos decir, es este seguro de salud que con mucho optimismo estamos ahora pues relanzando en nuestro país. Y que de lo más, digamos, lo más interesante es que, si bien es cierto en nuestro plan actual, es que es del médico, entonces las distintas gestiones no han aprobado ni siquiera que se incremente con la inflación la prima. Entonces por eso es que encontramos el seguro como estaba. Y ahora estamos reformulando, sincerando las tarifas y las primas, de tal manera que hemos encontrado un punto de sostenibilidad que es significativamente mucho más atractivo y económico que el promedio del mundo del aseguramiento privado. En el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, básicamente lo que estamos ahora haciendo, así como estamos haciéndolo como médicos, estamos cerca de un momento electoral. El próximo año se elige un nuevo presidente, esperemos que por 5 años esta vez, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los profesionales. O sea, la clase profesional en el Perú está prácticamente acallada, está venida a menos, no es consultada. Y cuando es consultada, la opinión técnica se guarda en el escritorio y se toman decisiones muchas veces, la mayoría de veces, en contra de lo que justamente la ciencia y los valores profesionales buscan en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, como colegios profesionales, estamos motivados en buscar devolver la esperanza a la ciudadanía con aportes concretos a las políticas públicas y un diálogo con aquellos que aspiran a dirigir nuestro país. Buscamos tener más participación dentro de los espacios de deliberación y de decisión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Buscamos estandarizar procesos críticos internos de los mismos colegios profesionales para lograr también una sostenibilidad organizacional, defender la autonomía profesional, que es, por supuesto, una sistemáticamente cuestionada y enfrentada por parte del poder de turno, y consideramos que tenemos una responsabilidad para fortalecer la ciudadanía. Y bueno, finalmente compartir con ustedes que estamos compartiendo y sobre todo siendo liderados. En realidad este liderazgo es un liderazgo histórico. Argentina y la CONFEMEL es muy importante y actualmente la presidencia de la CONFEMEL está a cargo de Argentina, del doctor Jorge Coronel, a quien me honro en acompañar y por supuesto respaldar. Buscamos la defensa del trabajo médico, el impulso de la ética profesional y la promoción de políticas de salud saludables, ¿no? Adecuadas. Y bueno, de cara a lo que viene en lo que es la Asociación Médica Mundial, buscamos también fortalecer la voz de Latinoamérica en el escenario de la deliberación médica mundial. Es un gran desafío, de hecho, para toda CONFEMEL, y estamos, bueno, en ese trabajo con mucho optimismo, sobre todo avanzando a paso firme en unidad. Quiero reiterar el agradecimiento por esta invitación que se me ha hecho. Estoy realmente profundamente emocionado, pero sobre todo comprometido con que podamos hacer un trabajo de colaboración mutua, no solamente bidireccional, sino de cara a la organización médica en Latino-Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, abrimos la sección, más que de preguntas, me imagino que va a ser de debate. Doctor.
preocupaciones, ¿no? Después de escucharlo, porque usted comentó que hay un proceso de regionalización en la Organización Sanitaria de Perú, y lejos de exponerlo como algo bueno, usted lo expuso como algo desfavorable, digamos, seguramente generado por las asimetrías que hay entre distintas regiones en cuanto a su infraestructura sanitaria. Creía entender así, porque yo coincido y lo aplico eso un poco a lo que se está planteando en nuestro país, donde se habla mucho de la federalización, que yo creo que se debe hablar en nuestro país, que es mucho más grande geográficamente, de regionalización, para tratar de atenuar esas asimetrías que generan inequidad en la prestación de salud, en el acceso a salud, de manera tal que el primer punto que quería enfatizar es que tengo una mirada muy parecida a la suya, que a veces la federalización o la regionalización, como el caso suyo, no significan necesariamente una mejor organización sanitaria. Ese es el primer punto. Y después, bueno, en general, lo que se dice es que Argentina está un poco yendo por el andarivel como modelo económico del modelo peruano, se insiste bastante en eso, ¿no es cierto? Y bueno, por lo que usted comenta, los resultados no parecen ser los óptimos, ¿no? Y en tercer lugar, finalmente, bueno, que compartimos muchas preocupaciones en común con respecto a la precarización del trabajo médico y demás. ¿Nos escuchan? Sí. Y hay un subtema que me interesó muchísimo, porque a mí me interesa mucho ese tema, que es ese examen general que ustedes toman a los egresados de todas las facultades de medicina. Acá, en principio, sería bastante difícil de lograrlo por un tema de la autonomía universitaria. O sea, cada universidad entrega un diploma que en nuestros países son certificantes y habilitantes. En cambio, en los países anglosajones, no, son certificantes pero no habilitantes, cosa que sería muy bueno que fuera así, digamos. O sea, que se sometiera a todos a un examen general, independientemente de qué facultad de medicina egrese, que es una forma también de rankear la calidad educativa de las distintas unidades académicas, ¿no? Bueno, nada más que eso y de vuelta muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Tratar de ser puntual para poder recibir de repente algún comentario adicional. La descentralización en salud en nuestro país no vino acompañada de un proceso de empoderamiento técnico, por un lado. Por otro lado, la politización nacional también se ha reproducido a nivel de las regiones. El poder que tiene el gobernador regional le permite incluso quitarle plata a salud y darle a otros sectores. Y eso que parecería pues absurdo, a veces se da porque más o menos ya uno ve el comportamiento sanitario. Viene una crisis, viene una epidemia de dengue, entonces va a venir recursos y además van a venir con ciertas reglas que me permiten a mí, digamos, ejecutar sin dar cuenta, por decirlo menos. Entonces hay ciertos incentivos perversos a un proceso que van en contra de un proceso adecuado de descentralización. Yo hacía un comentario porque la doctora Leslie Ceballos, que me acompaña, ella ha sido no solamente gerente regional de salud en 2 gobiernos regionales, sino ha sido gerente general en 2 gobiernos regionales. Y ella es defensora de la descentralización. Yo le dije que haga un comentario, de repente se anima a hacerlo. Pero lo cierto es que la sensación, como el producto, es que buscan los profesionales de salud, es que buscan recentralizar, ¿no? Entonces tengamos cuidado, y de hecho todas las puertas abiertas desde nuestro colegio para que quien de ustedes sea designado para profundizar respecto a el por qué no ha funcionado la descentralización en salud en Perú, nosotros estamos totalmente llanos para ver las cifras y también la percepción de cada uno de los actores. Eso con relación a descentralización. Con relación a lo que me acuerdo ahorita, con relación al examen nacional de medicina, lo interesante es que fue una iniciativa de las universidades. Muy bueno, claro. Y del colegio médico.
frente a la creación de nuevas universidades, ¿no? Y eso se puso mucho en valor. Claro, pasar de que sea obligatorio darlo a que sea obligatorio aprobarlo, digamos, es un paso, pero ha sido, sí, primero era obligatorio darlo, después se convirtió en la nota para elegir la plaza de tu primera experiencia laboral, que es Serums, lo cual ya fue una cosa muy importante, ¿no? Y esto es cierto, como el año pasado el principal enfrentamiento que tuve con el ministro de Salud el año pasado fue por este examen, porque el ministro creó su propio examen, ¿no? Y dijo, ya ese examen nacional de medicina, no, que es un negocio, que es... dicho sea de paso, el partido político del cual pertenece este ministro de Salud tiene a la universidad con mayor cantidad de estudiantes en el Perú, entonces un conflicto de intereses muy evidente, ¿no? Sin embargo, obviamente nosotros tenemos que seguir y creemos que el momento electoral es donde más activos y más compromisos tenemos que generar en quienes aspiran a dirigir nuestro país para que haya opción de que esto pueda aprobarse. ¿Alguna otra? Sí, a ver, bueno. Perfecto. El doctor había pedido la palabra. Sí, agradecerle muchísimo la claridad de su exposición y le quería preguntar en la parte práctica y cotidiana, ¿qué relación o qué tipo de relación existe entre el colegio y las autoridades de turno? Es decir, hay un diálogo, hay voz y voto en las decisiones. Eso me interesa muchísimo para compararlo con lo que pasa en la Argentina. Bueno, hay un lado formal y un lado fáctico, digamos, para responder la pregunta, ¿no? Y el que más importa es la realidad, ¿no? Y eso depende mucho de, digamos, cuánta estrategia y presencia haya de la institución, del colegio médico. El colegio médico es unitario y descentralizado. Entonces hay decanos regionales en cada uno de los departamentos del país y hay un decano nacional que representa a todos. Y en ese sentido, la relación es variable. La participación y presencia existe en la medida en que la población cree en nosotros, ¿no? La población y la opinión pública dentro de las instituciones a las cuales consulta para contrastar la versión siempre sesgada de una autoridad, siempre está el colegio médico, y ese nivel de participación es el más eficaz, en realidad, ¿no? Porque aparte, nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Salud, que tiene ahí un asiento del colegio médico, pero que al ministro no le importa mucho, ¿no? Nosotros vamos y conversamos directamente con él en función del posicionamiento político que puede tener la entidad en la actualidad. Doctor Cerviño. Bueno, ante todo, el agradecimiento porque ha sido una presentación muy clara. Pero bueno, retomar un poco el tema que el doctor Borrone preguntaba recién, porque con la presentación puso un poco el dedo en la llaga con el tema de la descentralización, que estamos transitando un gobierno que viene insistiendo en una cosa que no es un invento del gobierno actual. La Argentina en salud es un país federal, pero todo el mundo le tiene miedo al federalismo, como si el centralismo alguna vez hubiera resuelto el problema de la pobreza. De hecho, tenemos un ejemplo en los últimos días en todos los medios, mal interpretado por la mayoría, que es el tema de la agencia de discapacidad, como si la plata que se esfumó hubiera sido de los discapacitados. En realidad, la plata que se esfumó es gran parte de lo que se llama el Plan Incluir, que reúne más o menos a 1,5 millones de personas, no están las cifras claras, que son los más pobres de la Argentina, los que reciben las pensiones no contributivas, madres de más de 7 hijos, y eso es un plan sumamente centralizado y es un desastre, porque gasta fortunas por paciente y la gente lo único que hace es hacer colas y no hacer nada. Pues acá yo creo que la gran discusión,
probablemente en Perú pase lo mismo y acá no pasa lo mismo, que no pasa por que la descentralización es mala si se ejecuta mal, es mala si no se respeta realmente los bolsones de necesidades y las inequidades y no se dan los recursos para resolverlas. Obviamente, si es así y el gobernador de cada región de turno se queda con los recursos destinados para la atención médica, claro, vamos a ver que es mala la descentralización. El problema, señores, no es la descentralización que es mala o buena, es los gobernantes que se quedan con recursos, porque en el mundo desarrollado los mejores sistemas de salud son total y absolutamente descentralizados porque los recursos deben estar cerca de la gente. No los pueden manejar, sobre todo un país con la extensión de la Argentina, señor sentado acá en una oficina del centro, querer manejar los destinos sanitarios de alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, realmente creo que tenemos que rever eso. Por suerte, planteaste este tema que nos hace reflexionar. Así que, en sí, más que una pregunta, fue esta reflexión para agradecerte que nos hagas pensar a todos en este tema. Muchas gracias por la pregunta. Solo voy a hacer un pequeño comentario. El nivel de errores en este proceso ha permitido, por ejemplo, que haya regiones en las cuales se haya prohibido implementar determinada política que es indispensable, como por ejemplo la vacunación frente a determinado problema, ¿no? Eso no es una excusa que deba utilizarse para recentralizar. Como usted dice, es descentralizar bien. Quisiera darle el uso de la palabra a la doctora Ceballos para que nos pueda dar su comentario. Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, Leslie Ceballos, soy también gestora en salud como nuestro decano del Colegio Médico del Perú. Y yo quería hacer una reflexión a propósito de los comentarios, porque efectivamente he tenido la doble experiencia de poder trabajar en el nivel central, que para nosotros es el Ministerio de Salud, como directora general, como asesora de ministros y viceministros, y también me fui para el otro lado, que son las regiones, porque siempre desde el nacional decíamos, no saben ejecutar, no saben implementar las regiones y todo tenemos que hacerlo nosotros. Entonces me fui para el otro lado y efectivamente me di cuenta de que hay una razón, hay un razonamiento en Perú que es político, económico principalmente, no solo es sanitario, no hay que mirar solamente la salud como algo aislado, particular. Primero que el Perú siempre fue centralista, hubieron esfuerzos por descentralizar, pero presidentes que también lo volvían a centralizar. Nuestro proceso de centralización efectivo viene desde el año 1912 más o menos aproximadamente, 2012 aproximadamente, y por ende es todavía joven, no tiene un nivel de maduración. Pero ojo, nuestra descentralización es particular, porque las regiones no tienen autonomía para poder captar recursos, a diferencia de ustedes que acá sí son federados, han sido federados desde hace muchísimos años comparado con Perú. Y sí tienen autonomía económica, ¿no? Tienen autonomía también administrativa y hasta política. Ustedes pueden hacer regulación en sus propias provincias. En cambio, en Perú no. La región lo que recibe es el presupuesto que le da el nacional. Y su margen de poder administrar los recursos es absolutamente limitado. Por ende, hay muchas restricciones, quejas para poder llevar el servicio a cada uno de los pobladores. En lo personal y también de la revisión de mi país, obviamente, considero que la descentralización es importantísima porque, como lo dijo anteriormente, no se puede gestionar los servicios desde el nivel central. El Perú tiene Amazonía, tiene norte y sur, es un país pluricultural, de múltiples diversidades, de comunidades nativas, entonces gestionarla desde Lima, de la capital, absolutamente difícil. Gestionarla con un presupuesto que te da nacional bastante acotado y restringido porque tiene de todas las camisas de fuerza que pudiese tener, ¿no? Bajo argumentos de que se gestiona mejor así. Es difícil. Entonces en Perú el escenario de descentralización es distinta, no es un país que política y económicamente haya nacido descentralista, no lo es, se resiste bastante como se ve
De todos los ministerios, solamente 2 ministerios han descentralizado, que es salud y educación, y el resto es desconcentrado. Entonces uno puede ver de que realmente no somos descentralizados, ¿no? Ese es principalmente. Y entonces salud, por ende, tiene esas rémoras, esos demoles de que no ha podido ejercer una región en senso estricto efectivo su capacidad de gobernanza, de poder administrar los recursos para llevar el servicio a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar mucho este punto que ustedes señalan de centralizar. Creo que puede ser riesgoso, hay que ver, coincido con que es un tema de gobernanza a nivel de cada provincia. Entonces tienen una fortaleza y sería una especie de contratos sociales, de contratos entre la propia comunidad de qué es lo que se debe priorizar y cómo se deben gestionar los servicios para mejorar la salud en la provincia. Gracias. Bueno, para terminar, pero lamentablemente quiero preguntar, yo también. Realmente toda tu exposición, que va también en la misma sintonía con los doctores, profesores que han participado, claramente se transmite que sabemos cuáles son lo que hay que hacer, cuáles son las soluciones, sabemos qué cantidad de dinero necesitamos para resolver los problemas de salud. Estamos viendo con capacidad milimétrica cómo el Estado se va haciendo de lado año a año, mes a mes, de la inversión en salud, cómo va disminuyendo sistemáticamente bajo el nombre y el rol que se le quiera poner. Pero el objetivo es ese. Vemos una película adelantada en el Perú, una versión extremista de la economía que ya hay dictamen final y no es bueno. Nosotros estamos en la mitad de este proceso, que ya viene de atrás, obviamente. Entonces, mi pregunta a ti, estimado Pedro, que vienes en una vida comprometida con los médicos, pero realmente de lucha y de rebelión constante en las distintas estructuras que te ha tocado trabajar. Has liderado el movimiento de médicos jóvenes en el Perú, has llevado a huelgas nacionales has liderado huelgas nacionales de los médicos, estás liderando en este momento la interprofesional, o sea que te diste cuenta que la solución no es médica, no la vamos a poder obtener desde nuestras entidades. Sí vamos a poder dar interesantes y buenísimos aportes, no es menor, pero sacándote del contexto, yo quisiera preguntarte, vos que querés en realidad la solución para los distintos problemas de tu pueblo, ¿cómo vamos a seguir con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Perú para tratar de mejorar esa situación que veo que es titánica, el esfuerzo? Veo que tú has emprendido un camino. Sí, efectivamente. El esfuerzo es muy grande, el esfuerzo necesario es muy grande. La única forma para para poder descansar en la noche, para mí es
confiar de que la mayor trascendencia, la mayor contribución que nosotros podemos hacer en nuestra vida es formar a otros. Porque nosotros, por más que, por supuesto, hay generaciones y colegas que tienen profundo compromiso con generar soluciones, hay que avanzar hasta donde podamos, ¿no? Pero lo más importante no es eso, sino lo que las siguientes generaciones puedan lograr. Y lo digo porque el año 2006 yo fui el primer asesor joven de un decano nacional del Colegio Médico. Crearon ese puesto en el Colegio Médico. Y ese puesto permanece hasta hoy. Y bueno, ahora que estoy en el colegio, por supuesto, para mí es muy importante ver que los que vienen pues no solo lleguen al diagnóstico y algunas acciones como ahora de repente estamos vislumbrando, sino que puedan liderar dentro de la profesión y más allá, ¿no? Entonces creo que el desafío, siempre están los desafíos y en función del contexto, con vocación de unidad, con vocación de convocatoria, debemos dar el paso que nos toca dar. Y si ese paso es pequeñito, no importa, lo importante es darlo, porque efectivamente la sensación más bien que tenemos es que estamos un tanto retrocediendo, por lo menos empezar a revertir esa situación y mirar a futuro pensando y aportando directamente con las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.